Este programa ha sido preparado y grabado para sustentar los temas de la agenda pública en fuentes bibliográficas, en libros clásicos y actuales, como un esfuerzo para elevar con usted la calidad de la esfera y del debate públicos. Yo soy José Carreño Carlón y para analizar los temas de la agenda de hoy nos acompañan nuevamente estos dos distinguidos universitarios que estuvieron con nosotros el martes, el director de la Facultad de Economía de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí. Bienvenido nuevamente, Leonardo. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañes otra vez. Y el doctor Roberto Rodríguez Gómez Guerra, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, experto en la universidad y la educación. Bienvenido otra vez con nosotros. Qué bueno que nos acompañes, Roberto. Y el joven comunicólogo de la Ibero, Alonso Aguilar, asistente de información de este programa. ¿No te has ido o si ya volviste, Alonso? Yo sigo por aquí, maestro. Qué bueno. Buenas noches a todos que nos acompañan. Y les decía que el tema de la semana, relacionado con la toma de la rectoría de la UNAM y todo lo que ha ocurrido desde entonces, abrió la interrogante sobre qué clase de movimiento estudiantil es este que se vivió desde la agresión del CCH, del Pedregal, el 5 de febrero, hasta la ocupación el viernes pasado de la sede de lo que hemos llamado la autoridad mayor, la rectoría de nuestra mayor universidad. Roberto, ya nos anticipabas algo el martes. ¿Qué nos puedes tipificar más este movimiento, este tipo de movimientos? Sí, decíamos que este movimiento se caracteriza, pues en primer lugar por no ser un movimiento. Exacto. Es decir, no hay un movimiento de estudiantes o de jóvenes que estén detrás de esta acción directa que tomaron un puñado de estudiantes para defender intereses de ellos, que es suspender la expulsión de algunos que ya que fueron declarados provisionalmente como expulsados y que muy probablemente, muy próximamente el Tribunal Universitario falle por hacer válida esta sentencia y dejarla definitiva. Pero a ver, ya que dices que no es exactamente un movimiento, compáralo por favor con algo que ha estado muy en los medios en los últimos meses, el movimiento del Yo Soy 132. ¿Por qué uno es movimiento y el otro no? Bueno, depende del volumen, en buena medida. Es decir, la capacidad de, digamos, agregar a un conjunto de demandas. Las del 132 fueron muy claras en su momento. La de ir agregando a este núcleo de demandas personas, jóvenes, estudiantes, otros que no eran estudiantes propiamente, pero de ir haciendo una masa crítica afín a estas demandas y que, digamos, la respuesta social a este conjunto de demandas es lo que le da dinámica, intensidad, presencia e impacto. El 132, digamos, que califica como un movimiento de estudiantes como lo fue el 68 en su momento, por esta capacidad de fungir como un imán de demandas que son sociales. No califica como movimiento, Leonardo, pero entonces sí califica como ¿qué? Como síntoma, como reacción ante una realidad política, social, educativa. Es un indicio indiscutiblemente de que hay grupos inconformes que en este caso ya se están expresando de una manera que rompe con lo que había sido la dinámica de los movimientos estudiantiles, en muchos sentidos. Hablábamos ya el martes del tema de los encapuchados. Eso es una clara distinción con los movimientos estudiantiles a los que estábamos acostumbrados o que en todo caso comenzaron a aparecer en los últimos momentos, en los momentos de mayor radicalización de algunos, pero que no caracterizaron a los movimientos en sus momentos de mayor capacidad de convocatoria, ¿no? Por otro lado, es síntoma de que hay grupos que están yendo por la acción directa antes que buscar concientizar a las comunidades o de tratar de impulsar acciones de masas, ¿no? Estos directamente iban a lo que iban. Y son grupos pequeños. Y grupos pequeños que se pueden ver incluso en los medios, vemos las fotografías de los impresos, lo que está pasando en televisión, y son pocos, como dice el doctor Una Roberto. veintena, ¿verdad? Una veintena es lo que está pasando aquí en lo que está tomando la rectoría. Y muy interesante aquí el símbolo de
del paliacate, ¿no? De la capucha en sí, ¿no? Que sí, no lo estamos viendo tampoco en movimientos, por decir, el de los maestros en Guerrero son pocos, sobre todo los que van en la primera línea, los que me están marchando, que llevan los paliacates, que se están tapando la cara. Los demás maestros, sobre todo aquí las marchas que ha habido en la Ciudad de México, tanto del SME como de los de la CENTE, los maestros de la CENTE, no se tapan las caras. Entonces estamos ante un movimiento conocido, pero que es, bueno, ante una radicalización de un movimiento que es conocido, pero que en parte no tiene cierta propuesta. Si no hay una propuesta, en sí la protesta no funciona para nada. La propuesta que tiene es la liberación, bueno, son como 4 puntos, pero se están centrando en la liberación de 5, bueno, digo, la reasignación de 5 estudiantes que fueron expulsados. Por algunos de los motivos que todavía no se desconocen. Pero a ver, aquí hay expertos también en cultura popular, en cultura juvenil popular, etcétera. También hay un simbolismo en el embosamiento, ¿no? Es decir, Superbarrio, el comandante Marcos, incluso, si mal no recuerdo, también algunos de los atencos se cubrían la cara, ¿no? Es decir, no pertenecen más también a esa tradición, aunque estos hayan sido 20, y los atencos y el subcomandante Marcos, el propio Superbarrio, hablan de masas atrás de ellos, ¿no? Pero digamos, la simbología del embosamiento. Yo diría 50% es eso y 50% es una muy razonable prevención de que los vayan a identificar e inculpar de acciones que están tipificadas, ¿no? Eso más la identificación en el sentido de que no son estrictamente miembros de las comunidades, de la comunidad universitaria. Ese es otro tema, efectivamente, porque sí se sabe, fue muy evidente incluso en la toma de la Dirección General del CCH, que sí hay gente que no es de la universidad, incluso ellos mismos lo reconocieron. La vocera no era de la estudiante de la universidad, decía que ella aspiraba a ingresar en los concursos de selección que están en curso, entonces sí, hay gente que no es de la universidad. Muy bien. Pero decía también que es jueves de la agenda pública en los libros. Este movimiento pues no parece guardar relación con los tomos y tomos dedicados a los movimientos estudiantiles en América Latina, desde la colonia, fíjese bien, hasta principios de este siglo, como estos publicados por la UNAM entre 1999 y 2006, Roberto. Cuéntanos de ellos. Realmente, para no asustarnos de los hechos contemporáneos, hay una raíz ahí importantísima, ¿no? Es una larguísima historia. Los movimientos estudiantiles, ¿no? Han acompañado al desarrollo de las universidades desde siempre, para acabar pronto. En la colonia, por ejemplo, en que estaba autorizada la incorporación a las universidades, por ejemplo, de mestizos, no solamente de criollos, ¿no? Pero en la práctica había barreras para grupos, digamos, étnicos que no fueran españoles o criollos. Y por lo tanto, digamos, para tener posibilidades de acceso se movilizaban y confrontaban con cierta violencia. También las distintas estudiantes afines a distintas órdenes religiosas. Claro. ¿No? Eso también hacía partidarismos. Unos con otros, ¿no? hacía partidarismos y hubo hechos, digamos, violentos que emanaban de esta división. Muy interesante como un antecedente, no a esta ocupación de la rectoría, pero a los movimientos estudiantiles. Lo que se vivió en México en 1873, se desarrolló un movimiento que se llamó Universidad Libre. En ese momento no había universidad en México. ¡Qué maravilla! No había universidad. ¿Y de dónde venía? ¿Fue clausurada por? Primero por Gómez Farías en el 1833. La Real Pontificia. La Real y Pontificia. Los conservadores la reabrían, los liberales la cerraban varias veces, hasta que Maximiliano, fíjate nada más quién, decreta la suspensión final de la universidad. Era un liberal. Porque era liberal, ¿no? En fin, en 1873 lo que funcionaban eran las escuelas nacionales profesionales, jurisprudencia, ingenieros, los médicos y la Escuela Nacional Preparatoria. Claro. Y había un internado para la Nacional Preparatoria, porque ahí estudiaban chicos para secundaria y bachillerato. Estaban unificados los dos, digamos, niveles. Y venían de todo el país a cursar la secundaria y el bachillerato en la Nacional Preparatoria, y por lo tanto había un internado. El internado tenía normas de cuál es la hora máxima a la que se puede regresar al internado. Y una vez expulsaron unos estudiantes por eso, por no haber llegado
temprano. Y eso generó un movimiento. Eso generó un movimiento. Mira. Hablaron con los de las otras escuelas. Y es un movimiento sensacional, porque hubo maestros que los apoyaron. No cualquier cosa. Ahí estaban dando clases en la Alameda, en apoyo al movimiento Riva Palacio. No, hombre. Guillermo Prieto. Qué barbaridad. ¿No? Por ejemplo, interesantes el doctor Lisiaga, situaciones. el doctor Río de la Loza, ¿no? En eso. Total, presionaron a tal punto al Congreso que decidieron quitar la expulsión por esos motivos. ¿No? Y le llamaron de Universidad Libre. Le a su llamaron así, movimiento. el movimiento de la Universidad Libre. Bueno, estamos ya en el siglo XIX y luego en el siglo XX pues abundan muchísimo los 1910 fue antes de que se inaugurara la Universidad Nacional, meses antes, fue el primer Congreso Nacional de Estudiantes, ¿no? Y eran universitarios, sin haber universidades, ¿no? Y luego en los años 20 ya fueron todas las por la autonomía universitaria, hasta 29, ¿no? Sí. Exactamente. Y ubicándonos un poco más para acá, para los años 1000 y los 90, algo así, sentimos desde la trinchera de los jóvenes, no quiero decir que aquí todos somos jóvenes en esta mesa. Eso, unos más que otros, ¿eh? Desde la trinchera de la juventud de los jóvenes sentimos que también hay una falta de estudios sobre estudiantes universitarios en los últimos años. Tenemos muchísimos libros sobre educación en México, sobre reformas educativas, sobre muchísimos, sobre cómo está mal la educación, quién maneja la educación en México, este tipo de cosas, ¿no? Pero también siento que hace falta un poco enfocarse en el estudiante como personaje, el estudiante universitario como personaje. También tenemos muchísimos libros sobre Tlatelolco, digamos, sobre un movimiento en sí, el movimiento del 68, incluso películas. Ahorita creo que está en el cine la película Tlatelolco, de hecho, de Volado, ¿no? Entonces, todavía se siguen utilizando estos recursos que ya pasaron hace 40 años y que no están en cierta manera opacando de que no nos podamos fijar en los estudiantes actuales, en lo que está ocurriendo hoy en día en las universidades. Claro, ¿quién los debe escribir? ¿No? Exactamente. Ese es el asunto, o sea... Bueno, Fallo los estuvo promoviendo, los estudios, las reflexiones y los libros sobre ese tema, Rafael Cordera. Pero vamos, yo insisto, aunque no se parece el movimiento que hemos vivido estas semanas, este año, estos no movimientos, como dices, a los movimientos. Yo no veo un vínculo con el movimiento del 68 mexicano que decías, descrito en este libro, muy bueno, por el ahora reconocido especialista en educación y entonces uno de los líderes más lúcidos, más honrados de aquel movimiento, Gilberto Guevara Niebla. La democracia en la calle, crónica del movimiento estudiantil mexicano, es muy documentado, viene un apéndice muy interesante en que viene incluso el Consejo Nacional de Huelga con estudiantes de la Ibero, interesantísimo, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir a un corte para volver con los temas de las pláticas de usted y los suyos. Eso es la agenda pública, volvemos. Estamos de regreso y les decía que vamos a seguir recordando, como el martes, la obra de Rafael Cordera Campos en la reflexión sobre los jóvenes mexicanos. Y bueno, tenemos este otro libro, Evolución y Participación Política de los Jóvenes Mexicanos, la huelga del 99-2000, de la que ya hablábamos también el martes y hoy mismo. El menosprecio de la inteligencia es uno de los capítulos, y la intolerancia también, Leonardo, que son temas que preocuparon mucho a Fallo, pero también nos preocupan mucho a nosotros en el desarrollo de las políticas y de la militancia más juvenil, ¿no? Sí, porque habla de una degradación, en este caso de los movimientos. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con los movimientos de 68, 71, las agendas, aparte que eran muy claras, tenían que ver de manera muy especial en el 68 con una ampliación de libertades en el país. Ni siquiera era un tema estrictamente universitario, sino era una serie de demandas para dar mayores garantías a la expresión de los estudiantes en este caso, pero también de la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido se puede decir que es una contribución importante a la democratización del país, el movimiento del 68. Aquí vemos demandas muy particulares. Incluso todo empieza a partir de estas expulsiones que se deben a un problema de disciplina en un plantel del CCH, y ya después
se empieza a hablar del plan de estudios, pero no está en los primeros planteamientos, ni siquiera en los problemas iniciales que ocurrieron en el CCH en Naucalpan, que es donde empezó todo esto. Entonces, indudablemente que el menosprecio a la inteligencia, a una discusión informada, por el contrario, recurrir incluso a clichés, son reformas que se promueven por organismos internacionales o cosas de este tipo que no tienen nada que ver y que solo son argumentos para descalificar, en este caso, un intento de actualización de un plan de estudios, pues sí nos hablan de una degradación de los movimientos estudiantiles. Bueno, pero también, Roberto, ya lo hemos explorado en estas sesiones, pero ¿no de alguna manera la huelga famosa de casi un año, de 1999-2000, fue dirigida, controlada por finalmente una minoría y tenía, digamos, en la resistencia y en contra del resto de la universidad, que estaba inerme ante un grupo pequeño que se adueñó de la universidad y que de hecho todavía sigue dueño de algunos espacios? ¿No viene desde allá este problema, aunque entonces no hayan estado embosados? Sí, pero es muy importante distinguir en el análisis de la huelga del fin del mundo, como algunos le llamaron. A la de un año, sí. Pues, claro, era de fin de siglo, claro. Dos momentos, ¿no? Sí, sí. Un momento masivo, que inclusive tuvo la simpatía del profesores y al principio de esa huelga. Al principio, ¿no? Porque, cuando los estudiantes convocan a la huelga, el personal académico deja de ir, ¿no? ¿Cuál es la causa que concita la el demanda, de los la demanda porque era poner un freno al alza de las colegiaturas, ¿no? En eso coincidieron la gran mayoría de los estudiantes y no pocos académicos que se justificaba esa cuestión. ¿Y cuándo empieza digamos, a marginarse la dirección de...? 3 meses después, cuando el Consejo Universitario da marcha atrás a todo lo que se había aprobado, ¿no? Y llama, una vez resueltas digamos, los puntos del pliego petitorio, al regreso a clases, ¿no? Ahí para el movimiento estudiantil es un parteaguas. Terminan expulsando de las asambleas a los que calificaban de moderados y se apoderan de estas los los calificaba la prensa, pero ellos mismos reivindicaban ese calificativo de ultras. Entonces pasamos un largo tiempo en manos, digamos, de los ultras con la universidad tomada, ¿no? Siempre llamó la atención y nunca se aclaró, ¿no? Cuál era la fuente de abastecimiento de estas fracciones que podían mantener cerrada a la universidad y vivir dentro de ella tranquilamente, ¿no? Nunca se aclaró ni por las autoridades universitarias ni por las autoridades gubernamentales. La verdad que no con precisión. ¿A quién se responsabilizó de eso, ¿no? Bueno, incluso cuando ya entra la Policía Federal y entran las cámaras de televisión, etcétera, quedan pocos elementos informativos de lo que había ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo es que se logró ese control tan prolongado? No se veían mayores elementos, o sí se veían. No. Sobre todo teniendo en cuenta el tamaño del campus central de CU, y si a eso le añadimos las demás instalaciones universitarias que estaban tomadas, las hoy facultades de estudios superiores, en ese entonces muchas todavía eran escuelas nacionales de estudios profesionales, y el bachillerato, los 14 planteles del bachillerato, 5 CCH y 9 preparatorias, era un grupo relativamente pequeño para tener cerrada una universidad tan grande. Así es, pero digamos, ese misterio de que hablas, Roberto, siempre ha envuelto a los movimientos estudiantiles en todas las épocas, ¿no? ¿Qué está detrás de eso? Si una orden religiosa en una época o un grupo político, ¿verdad? En el 1968 salió que si Madrazo, que si Carlos... O un gobernador, como lo de Castro Bustos y Falcón, que se llegó a decir, ¿no? Exactamente. Pero siempre quedan en el misterio. Ahora, también estamos hablando, en Castro Bustos para atrás, de un México que no tenía un juego de partidos, en un México, no era un México, digamos, abierto a la lucha democrática electoral, y en gran medida, pues sí, entendías que los grupos de interés, los grupos políticos, encontraran en la universidad un campo de batalla, un campo en que se discernían sus intereses, pero que siga ocurriendo
este misterio sobre quién está atrás de los grupos estudiantiles, no sé si sea común en todas las partes del mundo, en todos los movimientos estudiantiles del mundo. Siempre está esa pregunta, por supuesto, quién está detrás de esto. Quizás la pregunta no es buena como para poder entender la dinámica de los movimientos, porque nos lleva ya sea a la lógica de la especulación o a la de la conspiración, ¿no? Sino, en todo caso, entender, ¿no?, estas dinámicas, ¿no?, en contextos que son concretos y específicos. Yo creo que en estas movilizaciones, ¿no?, las que tienen presencia el 1 de diciembre. Ahí está el misterio también, que si fue una provocación, que si pagada por el gobierno del DF, que si por los enemigos del gobierno del DF, pero digamos, seguimos en las teorías conspirativas y en el misterio. Seguimos en las teorías conspirativas y en el misterio cuando queremos, digamos, hacer una adjudicación directa de actores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es que no sepamos nada tampoco, ¿no? Es decir, la propia dinámica de la ciudad, la pelea por todos los territorios de la ciudad, legales o ilegales, formales o informales, la pelea por los mercados, formales, informales, incluso los delincuenciales, ¿no? Hay una batalla de todos los días, en muchos escenarios, ¿no? Los está en las zonas y delegaciones marginadas y en los municipios. Y esos grupos sí están encontrando en los campus universitarios también un campo, se encuentran campo de abiertos, batalla, ¿no? son muy vulnerables. Son indefensos, son inermes, ¿no? También las razones de la participación política de los estudiantes, siempre necesaria y siempre muy útil y siempre importante, ¿no? Pero también que es muy diferente de la participación política de universidades públicas, de estudiantes de universidades públicas con las universidades privadas. Digamos, la UNAM ya ha sufrido o ya ha tenido varias tomas, ¿no? Digamos, recordamos ahorita la del 99-2000 y la que está teniendo ahorita, ¿no? Yo considero inimaginable hasta cierto punto que una universidad privada como lo puede ser el TEC de Monterrey aquí en la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana, la NAHUAC, el ITAM, sean tomadas en sí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos, cuáles son las razones de la participación política y qué motiva también a estas personas a hacer este tipo de tomas, ¿no? También es como esta gran duda que es la comparativa constante entre un universitario de universidad privada a una pública. Bueno, y la otra tendencia, ¿no?, de que hablábamos al final del otro texto del fallo, tenemos esta antología sobre la universidad y la tolerancia, ¿no? Ya aquí habla más de la intolerancia propia de algunos grupos juveniles. Aquí estamos hablando de los valores de la universidad como tolerancia, ¿no? Antes de pasar ya al final, ¿no? Bueno, antes de irnos vamos a ir a las reflexiones finales de este debate, pues reabierto sobre la universidad y la participación de los jóvenes en la vida social y en la esfera del debate público. El gobierno de las universidades públicas, los jóvenes y las causas de la descomposición que han conducido a las agresiones que ha vivido la universidad en estos meses. ¿Cuál sería una conclusión, Leonardo? Bueno, siempre han sido las universidades públicas, precisamente porque son espacios abiertos, también muy vulnerables. La autonomía que es necesaria para nuestro gobierno interior, nuestra organización académica, a veces también se toma como pretexto para dejar, bueno, que lo arreglen ellos, ¿no? Y juega muy curiosamente el asunto. Así como hay universitarios que creen que autonomía es extraterritorialidad y que aquí no puede entrar la policía o cosas de ese tipo, también a veces mucha otra gente de fuera lo ve así. Es decir, bueno, ¿y por qué el rector no lo arregla? Bueno, no depende exclusivamente de la autoridad universitaria. Se han levantado las denuncias, se han levantado tanto en lo del CCH como ahora en la rectoría. Es un problema más complejo porque indudablemente que son temas que también competen a las distintas autoridades, ¿no? Yo creo que para poder mantener este tipo de instituciones funcionando, instituciones además de masas, la tolerancia es fundamental. Y por eso es por lo que es tan importante insistir en ella, ¿no? La universidad puede funcionar, y las universidades públicas en particular, que albergan a tantas posiciones, pueden seguir funcionando siempre y cuando haya tolerancia entre sus miembros y por lo tanto hay un compromiso para escucharse y para dirimir de manera pacífica cualquier diferencia. Un minuto, Roberto. La mayor riqueza de la universidad es intelectual, de escenarios como el que lamentablemente hoy estamos viviendo. Con él, la universidad debe aumentar su apuesta
por abrirse a la discusión de estos grandes temas, ¿no? De ser el centro del debate sobre los jóvenes, sobre la viabilidad de políticas de desarrollo que hemos seguido, de políticas públicas. Esa puede ser su mejor... Y este instituto que tiene la UNAM para concentrarse en esos temas de la universidad, la educación, los jóvenes, aparte del área esta de política estudiantil. Bueno, por supuesto, y tiene el Instituto de Investigaciones Sociales, y el de Investigaciones Jurídicas, y el de Investigaciones Económicas, casi un instituto para cada uno de los grandes temas o problemas del país. Entonces, continuar... Y que todos inciden en la problemática supuesto, de los jóvenes, obviamente, ¿no? Por supuesto, entonces yo creo que sería muy buen momento para apostar fuerte por el debate, ¿no? Yo creo que es una gran lección, ¿no?, de estos días, de estas semanas, ¿no? Es decir, como la avidez, la necesidad de entrar al tema de las políticas públicas en materia de juventud, de educación, de universidades, de empleo juvenil, de salud mental, salud reproductiva, etcétera. Pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Leonardo, ha sido muy interesante estos dos encuentros. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a ustedes por discutir los temas de la agenda pública con nosotros. Quédense con Memo Ochoa y Gil Begovich. Buenas noches y buena suerte.